Buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre un tema bastante rico e interesante que es la percepción y la realidad. Si bien es un tema de psicología, nosotros vamos a tener una mirada desde un enfoque psicológico. Este tema se va a meter en terrenos de la filosofía, hasta de la ciencia, la religión y la ética vamos a hablar hoy. Así que va a ser un tema muy jugoso y muy rico desde el punto de vista del conocimiento. La premisa sobre la cual queremos hablar es que nuestra concepción de la realidad es más subjetiva de lo que creemos y de lo que quisiéramos. Incluso vamos a partir hasta de la ciencia. La ciencia, digamos, trata de tener un conocimiento objetivo de la realidad. En la época de Newton se consideraba, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Incluso dentro de la ciencia. En la época de Newton se consideraba que el tiempo y el espacio eran dimensiones absolutas e infinitas, y a partir de Einstein hay un nuevo paradigma que es la teoría de la relatividad, y básicamente lo que dice es que el tiempo y el espacio es relativo al punto de vista del observador. Acá hay un sujeto que es referencia. No vamos a entrar en temas complejos de ciencia, por supuesto, pero fíjense cómo ya el punto de vista del observador es una referencia fundamental a partir de la cual construir una concepción de la realidad. Lo mismo pasó en la física cuántica, que fue uno de los grandes descubrimientos de la ciencia del siglo XX. Para aquellos que saben, hay un famoso experimento de la doble rendija, que hacían pasar los electrones por unas rendijas, y digamos estas partículas subatómicas a veces tenían comportamiento de onda, otras de partícula, y cuando pusieron un observador, ese observador influyó en el experimento. Es decir, otra vez acá aparece el punto de vista del observador, que es lo que nosotros queremos tomar. En la filosofía también, uno de las grandes revoluciones de la filosofía fue Descartes o también Kant, que justamente se pararon en esta idea del sujeto. La filosofía clásica describía la realidad, en cambio lo que hicieron Kant o Descartes es ver a este sujeto que era el que concebía la realidad. Entonces, por ejemplo, Kant ya no dice que hay un conocimiento absoluto de la realidad perfecto, sino que tenemos un conocimiento de lo que nosotros percibimos de la realidad. Ya en la filosofía contemporánea, Nietzsche llega a decir que, esto lo he dicho en otro video, que no hay hechos sino interpretaciones. O como decía Epicteto, sí era un filósofo antiguo, que acá entrando ya en un terreno psicológico dice así: no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos, es decir, cómo interpretamos esos hechos que nos suceden. Esto es la base de la psicología cognitiva, ¿no? De acuerdo a cómo interpretamos la realidad, esa realidad nos puede afectar de un u otro modo. Y eso es lo que hoy queremos hablar. Así que bueno, ya mencionamos un poquito cómo, si bien la tendencia del ser humano en su conocimiento de la realidad procura una objetividad, y esto es lo que estudia la epistemología, hasta qué punto esto es posible y no, siempre hay una subjetividad, incluso hasta en la ciencia vimos que hay paradigmas que van evolucionando. Entonces siempre hay un punto de vista que es relativo, subjetivo. Vamos a entrar ahora entonces en terrenos más psicológicos. Generalmente tendemos a proyectar afuera, a ver afuera aquello que somos nosotros, o vemos de acuerdo al plano y a las cargas emocionales y a los valores éticos desde el cual nosotros estamos parados. Voy a dar un ejemplo para que se entienda esto que estoy diciendo. Supongamos que yo soy una persona que miente, que engaño a los demás. Voy a tender a ver o a pensar que los demás, así como yo engaño a otros, los demás también van a estar engañándome a mí. Es decir, el mentiroso cree que todos son mentirosos. También el que roba
está pensando que el otro también me está robando a mí. Aquel que es infiel cree que, y esta es la gente que es infiel, dice, todo el mundo es infiel. Y en realidad no es tan así. Al revés pasa lo mismo. Una persona que es honesta tiende a confiar en la honestidad de los demás. Una persona que... Y acá sucede algo que es a veces la ingenuidad del hombre bueno, de la mujer, no estamos hablando a nivel genérico. La persona que es buena, que es noble, muchas veces es confiada porque se siente buena y cree también en esa bondad en el otro. Y muchas veces es ingenuo y confía. Y bueno, la realidad demuestra que no todas las personas son honestas. Esto en la experiencia y en la realidad, a veces a los golpes vamos aprendiendo. Y que ser bueno no es ser ingenuo. Pero sí, la persona que es honesta va a tender a confiar más a priori de la honestidad del otro, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Al menos que uno haya sido engañado muchas veces, entonces ya está más atento y demás. Pero más allá de esto hay una tendencia a ver afuera de acuerdo a lo que uno es. Es de alguna forma uno tiene la realidad de acuerdo a los ojos con los que está mirando. Un ejemplo sonso sería si yo me pongo unos anteojos color rojo, voy a tener toda la realidad de un colorido rojizo, ¿no es cierto? Esto es un poco lo que queremos hablar hoy, cómo hay una tendencia a tener la realidad de acuerdo a nuestra subjetividad. Pasa también con actitudes. A todos nos ha pasado quizás esas personas que son pesimistas, que le decís, sí, me voy a ir de viaje, tené cuidado porque te puede pasar algo. O que son temerosas, ¿no? Decir, bueno, voy a emprender un negocio, tené cuidado porque podés perder toda la plata. Bueno, obviamente con una persona así es un plomo y bueno, nos mete palos en la rueda todo el tiempo y no nos dan ganas de avanzar en emprendimientos. Aunque por supuesto hay que ser objetivos. Si nos vamos de viaje y estamos esperando disfrutar, quizás podemos enfermarnos y nos puede tocar una pequeña situación no deseada. Lo mismo que en un negocio. Bueno, es un riesgo que uno asume. Tiene que tener, digamos, una actitud optimista, pero realista a la vez, pudiendo anticiparnos a posibles pérdidas y demás. Saber que asumimos un riesgo. Las personas que tienen una mirada muy pesimista generalmente ni siquiera se animan a avanzar en un nuevo emprendimiento. Y las personas que son exitosas y emprendedoras tienen una mirada optimista. Y si nos rodeamos con estas personas nos van a dar ganas y nos va a entusiasmar a avanzar en un nuevo proyecto. Acá estamos volviendo a decir cómo, de acuerdo a cómo miramos la realidad, vamos a percibir algo distinto. El temeroso observa peligros por todos lados. La persona emprendedora observa oportunidades en todos lados. Pasa con esto incluso, como dijimos, hasta en la religión. Acá no me quiero meter en un tema que corresponde a la religión y a la creencia de cada uno, pero sí quiero meter una pequeña mirada psicológica que puede ser interesante. Yo la comparto, después cada uno la puede interpretar desde su propia mirada. Que así como nosotros interpretamos al mundo desde nuestra concepción, desde nuestra subjetividad, desde nuestra perspectiva, también incluso la imagen que podemos tener de Dios va a estar influida de esta subjetividad. Por ejemplo, si yo tiendo a juzgar a los demás, a ver los defectos, a censurar, a marcar, a estar muy pendiente de los errores humanos, es casi, y digamos, incluso hasta en las escrituras se dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No solo tiene que ver con una cuestión de causa y efecto, o de cosecho lo que siembre, o como se dice en el orientalismo de karma, que si yo hago algo eso después vuelve, la ley del boomerang, como se habla ahora, sino también que incluso va a ser una cuestión perceptiva. Si yo juzgo a los demás, con ese mismo juez interno, me voy a sentir juzgado. Y la imagen que voy a tener de Dios
va a ser de un Dios justiciero. De otra forma lo mismo, supongamos que yo trato de ser indulgente con las faltas del ser humano. Comprendo que el ser humano, que somos humanos, somos perfectibles, no perfectos. Cometemos errores por nuestra propia debilidad humana en el aspecto moral, pero somos comprensivos, compasivos. Como dice la religión, somos misericordiosos con el otro, caritativos y demás. Al nosotros tener una mirada más comprensiva por el otro, a su vez la vamos a tener con nosotros mismos, con nuestras propias flaquezas humanas. ¿Y cuál va a ser nuestra concepción de Dios? Bueno, nosotros vamos a proyectar también esa perspectiva más benévola que tenemos hacia el mundo. Vamos a tener una imagen de Dios más benévolo y vamos a verlo a Dios, el Dios misericordioso, el Dios que nos perdona. Entonces incluso estas imágenes, que a veces se juega con que el Antiguo Testamento miraba al Dios más justiciero, el Nuevo Testamento un Dios más misericordioso, más allá de estas cuestiones, y desde qué religión veamos a Dios, incluso desde una misma religión, vamos a tener subjetivamente, de acuerdo a cómo estemos vibrando nosotros, como se dice ahora, desde qué carga emotiva, desde qué postura ética miremos a los demás, qué actitudes tengamos, si es de perdón o si es de juzgar, esa imagen también vamos a construir incluso de nuestra concepción de Dios. Entonces, para dar una síntesis, un cierre a este video, es que al cambiar nuestra percepción de la realidad, nuestra realidad va a cambiar. No es que estemos transformando la realidad, por supuesto, cuando cambiamos de actitud también podemos producir un cambio concreto y objetivo en la realidad. Lo que estoy diciendo es como ¿vieron esos test de psicología? No sé si alguna vez hicieron, pero son conocidos esos dibujos que por ahí miramos una mancha y de repente miramos un jarrón y por ahí nos seguimos mirando y al rato ya en vez de un jarrón percibimos dos rostros que se miran. Y en realidad la mancha, el dibujo base, objetivo es el mismo, nada más que cambió nuestra perspectiva de la realidad. Entonces no es que cambió la realidad, sino que al cambiar nuestra perspectiva de la realidad, esa realidad cambia para nosotros. Hay ahora muchas corrientes de la New Age que hablan del poder de la intención, del secreto y demás, que dicen que bueno, que nosotros podemos con nuestro pensamiento cambiar la realidad. Bueno, una vez más, lo que quiero decir en este video es que más allá de si esas teorías son verdaderas o falsas, lo que sí es cierto es que al cambiar la perspectiva vamos a estar viendo una realidad diferente. Entonces, la realidad cambia para nosotros. Después, como dijimos recién, por supuesto, además podemos lograr una transformación, producir un cambio exterior. Pero ya cambiando una perspectiva, la realidad cambia completamente para nosotros. Incluso lo interesante es que hasta podemos cambiar el pasado, porque si bien el pasado no se puede cambiar, no se pueden cambiar los hechos, podemos cambiar nuestra interpretación de la realidad. Entonces entonces el pasado cambió para nuestra mirada del presente. Lo mismo hacia el futuro. Si yo tengo una mirada más optimista, voy a tener una proyección hacia el futuro quizás mucho más interesante que tener una mirada fatalista o de preocupaciones o de una tendencia a fracaso, que me va a ir mal. En cambio, si yo tengo una tendencia, pensamientos más alineados con el éxito, voy a tener una actitud más, como dijimos antes, emprendedora y de ganas de hacer cosas. Bueno, espero que se haya entendido la idea general de este video. Les mando un abrazo a todos.